Acá estamos por hacer una entrevista a un especialista en relaciones internacionales, politólogo de la Universidad de Villa María, César Odeira, quien nos va a dar un pantallazo de qué está pasando en Palestina y Israel, ¿no? Este conflicto tan decisivo y tan fuerte para el mundo, porque implica muchas muertes, una guerra que parece no terminar, pero bueno, él la tiene bastante más clara que yo, así que va a ser uno de los que nos va a acompañar esta mañana. Hola César, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, César? Estamos acá en Ocupando, estamos en vivo. Te queríamos consultar, ya que estábamos, ¿cómo veías vos? Como después te voy a ir preguntando, pero un pantallazo como para ponernos al tanto a todos los que ven. ¿Cómo crees que estuvo pasando este año? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en el conflicto, no? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por recibirme. Gracias a vos, es un placer. ¿No? Buen día a todos los que nos escuchan, ¿no? Primero que nada, yo considero, bueno, claro, ¿no? Yo vengo de Siria, por ende, bueno, espero que nos entendamos con el castellano que manejo. Pero honestamente considero que a la hora de hablar del conflicto árabe-israelí o islámico-israelí, podemos abarcarlo desde una abundante cantidad de puntos, ¿no? Algunos comienzan con algunos análisis históricos, otros consideran que el punto más adecuado es el religioso. Por ende, creo que deberíamos limitarnos un poco a la hora de hablar de este asunto tan sensible, ¿no? Totalmente. Y me gustaría empezar un poco para hablar sobre lo que ha sucedido el día 7 de octubre del año pasado. Hoy en día ya hemos cumplido como 8 meses desde que estalló el conflicto, algunos lo llaman genocidio. El principal problema es que muchos de los analistas que han estudiado este conflicto pensaron y decidieron que el 7 de octubre fue una sorpresa. Y es verdad, en la política puede haber sorpresas, pero en la ciencia política las sorpresas no existen. Exacto. Nosotros, para estudiar el presente o el futuro, tenemos que estudiar la historia, porque la historia nos enseña que todo fenómeno colonial genera una reacción que consiste en un acto de resistencia civil o militar, ¿sí? Por supuesto, en todo proceso de resistencia podemos decir que la resistencia comienza con un poder demasiado bajo y casi nulo frente a una fuerza de ocupación con mayores capacidades materiales, ¿sí? En este caso hago referencia a Israel. Bueno, como decimos en árabe, el régimen israelí como una forma de descalificarlo, ¿no? Por supuesto existe una asimetría en el poder cuando hablamos de grupos como Hamas, que son hoy los combatientes que luchan en la Franja de Gaza, que son palestinos, ¿no? Sí. Pero por supuesto que los tiempos cambian y se crean nuevas condiciones que pueden favorecer a un pueblo sometido. Y estas condiciones pueden ser varias, ¿no? Como por ejemplo la creencia y la fe en una causa, la base popular de la resistencia, la situación interna del enemigo, el apoyo externo que puede existir o no, los cambios en la estructura internacional, es decir, cuántas potencias hoy en día tenemos, cuántos son el jugador que define la política internacional, ¿no? Y por supuesto la evolución de los métodos de lucha y utilizar argumentos para contrarrestar la superioridad del poder colonial. Para entender bien lo que pasó en términos un poco más tácticos, para entender bien lo que ha sucedido el 7 de octubre, la palabra perfecta es la guerra asimétrica, porque este concepto nos permite entender que algunos grupos armados no formales como Hamas han tenido que recurrir a algunos métodos híbridos para contrarrestar esa superioridad tecnológica, militar, en términos de capacidades materiales del ejército israelí. Entonces, lo que vamos a ver, en lo que ya hemos visto en los recientes meses, es que la continuidad de estas acciones de resistencia tienden a
creación de una nueva realidad o ceder ante la nueva fuerza emergente. Estamos hablando sobre Hamas, ¿no? El grupo de resistencia islámica por sus siglas en árabe, así se dice Hamas en castellano. Yo creo que acá en Latinoamérica hemos sufrido algunos ejemplos de colonización, ¿no? Como fue la colonización española, francesa, portuguesa, inglesa en el norte. Y por supuesto el proceso fue diferente, ¿no? Hay algunas poblaciones que son sometidas ideológicamente y hay otras, como en el caso palestino, son sometidas mediante una fuerza y una parte que, por ejemplo, algunos países han sufrido también en la historia más moderna contemporánea, como es el caso de Sudáfrica, ¿no? Estamos hablando de un régimen de separación étnica, racial, cultural, religiosa entre palestinos e israelíes en todo el territorio ocupado, y esta separación, por supuesto, puede ser física, mediante la construcción de murallas, asentamientos de colonos, de cárceles. Bueno, es algo también, es un método que también utilizan los chinos, ¿no? Con los pueblos del Uigur, que son también musulmanes de Turquistán. Pero esta separación no solamente es física, sino también puede ser legal mediante el estatus de la ciudadanía, ¿no? Algunos defensores del Estado israelí dicen que los palestinos son iguales a los israelíes dentro del Estado israelí, pero la contradicción es que justamente el Estado israelí dice ser un Estado judío, por ende solamente contempla los derechos de los judíos. ¿Qué pasa en este caso? Todos aquellos que son árabes, kurdos, cristianos, son considerados ciudadanos de segunda y día a día sufren una cantidad bastante destacada de abusos legales por parte de la policía. Por ejemplo, si un ciudadano árabe quiere viajar de una ciudad para otra, tiene que presentar mucha cantidad de papeles, de permisos legales, mientras que un israelí, por ejemplo, no tendrá ningún problema en hacerlo, ¿no? El problema es que nosotros debemos entender un asunto que es un poco, que se trata de un dilema, que es un caso paradójico cuando hablamos de la identidad israelí. Por supuesto, cuando alguien habla de Israel, piensa que está hablando del Israel bíblico, del pueblo elegido de Dios, de aquellos que han viajado desde Egipto y se establecieron en la antigua Palestina y que siempre y que han dado el primer paso en lo que sería llamado hoy en día las religiones abrahámicas, ¿no? Contempla el judaísmo, el cristianismo, el islam. Y el problema es que hoy en la modernidad no estamos hablando de un Israel religioso, porque justamente tenemos que tener en cuenta lo que venía diciendo al principio de esta entrevista, ¿no? Que es la cuestión histórica, y hay que estudiar un poco la historia. Todo esto, por supuesto, tiene sus orígenes políticos un poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando un intelectual judío, si no me equivoco, es alemán o polaco, de cierta tendencia atea, tal vez socialista, marxista, pero era judío. Y tengamos en cuenta que el marxismo en Dios no existe, ¿no? Pero era judío el hombre. Esta contradicción lo lleva a escribir un libro que se llama en alemán Der Judenstaat, que significa el Estado judío. Bueno, por cierto, el autor se llama Herzl, nació en el año 1860 y escribió este libro donde discutía las ideas y se preguntaba dónde podemos construir un hogar nacional para el pueblo judío. Y se preguntaba, y escuchen esto, nosotros que estamos en la Argentina, ¿no? Se preguntaba. Claro, la ciudad del Plata, ¿no? ¿Argentina o la Argentina? Y él pensaba en la Argentina porque
materia prima, ¿no? En superficie, que en su momento tenía poca población, que tiene un clima moderado comparado con el clima palestino, que tiende a ser un poco más caluroso, un poco más de desierto, ¿no? El problema es que prevalece la idea de que no, los judíos tienen que estar en lo que ellos llaman casa, donde está el monte Sión. El monte Sión es una palabra muy clave porque acá viene la ideología sionista y acá hay una ruptura en el discurso judío donde el sionismo comienza a utilizar, es decir, solamente toma de lo que sería la Torá, es decir, la Biblia judía, que Dios les ha permitido una patria, pero ignoran todos los otros mandamientos. Y construyen, bueno, por supuesto ahí juegan algunas potencias mundiales en su momento, Reino Unido, que declara las promesas de Balfour, que consiste en el apoyo al pueblo judío para conseguir una patria en Palestina. Estamos hablando del año 1917, es decir, antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se les provee una patria. En ese momento en Palestina existía como una provincia del Imperio Otomano. Por supuesto, muchos hombres de negocios, muchos intelectuales viajan a Palestina, viajan a Turquía, donde está la capital del Imperio Otomano, y conversan con el sultán Abdelhamid II. Y le preguntan si es posible comprar territorios en Palestina, pero el sultán les niega este pedido porque son territorios de una tierra sagrada, justamente en la tradición islámica también, entonces es prohibido venderla. El problema justamente ocurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo lo que han sufrido los judíos en el Holocausto, y esto fue, bueno, todo el discurso del antisemitismo que hoy en día está circulando en todos lados, ¿no? Que ya lo vamos a tocar. Una vez derrotados los nazis, por supuesto, con los ganadores de la Unión Soviética, Europa y Estados Unidos, le dan todo el apoyo incondicional a los judíos para establecer su estado en Palestina, con el lema o con el discurso de que en Palestina no hay población, no hay gente, es una tierra vacía y hay que poblarla. ¿Quién la va a poblar? Los judíos. Y acá tenemos otra de las contradicciones del discurso sionista israelí, que te dicen que la Palestina estaba vacía cuando en realidad eran los palestinos los que recibieron a los judíos para salvarlos del holocausto nazi, y por supuesto les abrieron los brazos, ¿no? Y eran muy bienvenidos en Palestina. Quiero destacar algo: entre musulmanes y judíos no existe ningún dilema moral, político, religioso, sino que son dos grandes religiones que siempre han convivido en paz conjuntamente hasta ese año, hasta el año 1998, donde se funda lo que hoy se llama Estado de Israel. De hecho, hoy, 14 de mayo, los israelíes están festejando su día de independencia, ¿no? Mientras que esta fecha, este mismo día, los palestinos están festejando la Nakba, que sería como la catástrofe que han sufrido, que los judíos que llegaron a la Palestina eran los judíos sionistas, pero con una experiencia militar muy amplia, porque claramente participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras que del otro lado había una población palestina desarmada, civil, sin ejército, y han sido expulsados de sus casas, de sus aldeas. Muchos han sufrido masacres, y luego lo que era Palestina ha sido lamentablemente borrado del mapa geopolítico y se estableció el Estado israelí. Esto, por supuesto, nos lleva a traer muchos problemas a toda la región del Medio Oriente, al mundo islámico y a todo el planeta Tierra, por supuesto, a todas las grandes potencias, porque las potencias se ven muy involucradas. Hasta el día de hoy lo vemos en el discurso de Biden, lo vemos en el discurso
están muy involucrados en la defensa de Israel a toda costa. Parece que es un Estado que no tiene líneas rojas. El problema consiste en que los estados vecinos del nuevo Estado de Israel no estaban satisfechos con la situación. Entonces tenemos a muchos estados como Siria, como Líbano, como Egipto, Irak, Irán, que históricamente han tenido sus choques militares con el ejército israelí, ¿no? Hablamos de la guerra del 48, hablamos de la guerra del 67, hablamos de la guerra del 73. Bueno, por supuesto, en la guerra del 67 Israel logra expandir su territorio y multiplicarlo como 3 veces más, ¿no? Quitándole más territorio a los países árabes y cada vez que hablamos de guerra estamos hablando de población que se ve forzada a abandonar su territorio, su casa, su familia y huirse hacia lo desconocido. Muchos palestinos se refugiaron en Egipto, en Siria, en el Líbano. Ahora bien, la guerra del 73 fue la última cuando hablamos de guerra entre estados, y acá surge una nueva evolución que venía narrando al principio de esta entrevista, ¿no? La resistencia evoluciona y siempre encuentra el método popular de contrarrestar esa superioridad militar israelí. Claro, cuando hablamos de la superioridad militar israelí, tenemos que pensar en que las grandes industrias militares de Europa y de Estados Unidos se concentran en manos de muchos políticos sionistas, de judíos, de empresarios, ¿no? Entonces, la lucha armada del otro lado, en la Cisjordania, que es un territorio supuestamente palestino, porque se supone que tendría que ser un territorio soberano, pero hasta el día de hoy Israel lo sigue controlando. Esto es Cisjordania, donde gobierna Fatah, o más conocido como la Organización de Liberación Palestina, la OLP con su famoso líder Yasser Arafat, y del otro lado tenemos a la Franja de Gaza, ¿no? Sí. Entonces tenemos a dos territorios palestinos separados, uno del otro, donde uno está Fatah, la Organización para la Liberación Palestina, y en el otro lado está Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica de Palestina, con sus siglas en árabe. Y estos dos grupos de resistencia han tomado caminos diferentes. En principio similar, partieron desde el mismo punto de lucha armada, pero el grupo Fatah en Cisjordania ha decidido hacer las paces, hacer las negociaciones diplomáticas con Israel, y esto no los ha llevado a ningún lado, porque se supone que cuando dos partes negocian por un bien, ¿no? En este caso la negociación se trató de un ganador en Israel y de un perdedor que es Palestina por su simple condición de débil, es decir, al no tener ninguna carta de presión no podía sacar ninguna ventaja política, geopolítica en materia de derechos humanos. Entonces cada vez los israelíes han aumentado la construcción de colonias, tomando y robando, por supuesto, los territorios de los palestinos y expulsándolos cada vez más. Y por supuesto les quitaron las armas, porque una parte de la negociación diplomática fue muy injusta y muy incierta, si se quiere, en términos racionales. El movimiento Fatah ha abandonado sus armas y se ha convertido más bien como en un pequeño estado no soberano y sin ejército, por supuesto, y a la orden del ejército israelí, es decir, el ejército israelí opera dentro de Cisjordania, los palestinos usan la moneda israelí, por eso digo que no existe ningún estado palestino. Entonces, aquellos que siguen luchando en Gaza, en la franja de Gaza, que son Hamas, que hoy en su día
Sí. imágenes de Esa cómo gran los- sorpresa. Esa, Totalmente. sí, sí, no se lo Totalmente. esperaban. Creo que también eso ahí también. Ahí vos ves ese contraste. Tenés una superpotencia en teoría militar o sea, con un Estado que está pidiendo que cesen las presiones en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Entonces ya es como que es un cúmulo de cosas que fueron como aumentando y nada, mucha población civil que ya no daba abasto. Entonces me parece que creo que no se lo esperaban y ahí también todo lo que siguió pasando. César. Mira, por supuesto, pero déjame remarcar un punto muy importante en esta charla porque hay que decirlo. Si uno estudia un poco la historia islámica, se da cuenta de que la historia, justamente como te decía, nos explica mucho el futuro. Y uno de los grandes líderes musulmanes, que en su momento los musulmanes eran inexistentes en términos de poder militar, y enfrente tenían al imperio persa y del otro lado al imperio romano, es como decir hoy en día, no sé, Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 80, ¿no? Lo que hizo este comandante era tomar la decisión de atacar la fortaleza más fuerte del imperio romano. Por supuesto, todos estaban sorprendidos, pero comandante, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Son muchos pocos. Sí. Pero justamente, mediante algunas estrategias y algunas técnicas y tácticas de guerra un poco antiguas y sí, hay que decirlo, bárbaras, Sí. logró vencer a la gran fortaleza y conquistarla, pero la idea no era la destrucción de la fortaleza en sí, sino sembrar el coraje. Claro. Y romper con el mito de que el otro es un enemigo invencible, ¿no? Claro. Que es algo que hemos visto el día 7 de octubre, cuando los combatientes de Hamas logran derribar el muro que está hecho con cemento, equipado con alta tecnología de vigilancia, ¿no? Lo rompen al muro y salen de la franja de Gaza y entran a lo que antes era la Palestina histórica, que hoy en día son territorios israelíes, por supuesto, ocupados, y toman a todos esos rehenes con el fin de intercambiarlos, ¿no? Porque dentro de las cárceles israelíes hay miles y miles y miles de palestinos encarcelados, hay niños en cárceles que llevan toda una vida adentro, es decir, entran a los 8 años y algunos salen a los 30 años, los 40 años, no saben absolutamente nada de la vida. Entonces, la idea de Hamas, por supuesto, a la hora de tomar los rehenes era intercambiarlos, ¿no? Y esto lo que se vio era algo que nunca antes, nunca sucedió de esta forma, es decir, tomando pequeñas acciones, has logrado derrumbar al mito más grande que existe en el Medio Oriente, que se trata, bueno, cualquiera del Medio Oriente antes del 7 de octubre te iba a decir, no, el ejército de Israel es un ejército invencible que tienen el Mossad, el servicio de inteligencia, y todo esto ha fallado, ¿no? Sí. Es la primera vez que jamás logra llevarle la guerra a Israel a su propio territorio, bueno, territorio palestino ocupado, ¿no? Claro, sí. Ahora instala y ejecuta operaciones tácticas con bastante coordinación y rapidez, porque todo lo que vimos el 7 de octubre fueron videos capturados y hechos en tan poco tiempo, ¿no? Y acá juega el factor sorpresa que mencionabas. Jamás, bueno, estamos hablando acá un poco en términos un poco más militares y tácticos, ¿no? Sí. Pero a lo largo de los años anteriores, jamás empleó lo que nosotros llamamos como un engaño estratégico a su favor, haciéndole creer a Israel de que jamás no está en condiciones de iniciar una operación militar. Para nada. Entonces, por supuesto, el otro lado estaba tranquilo y decían, tenemos en nuestra muralla, tenemos en nuestro muro que nos protege. Y acá te digo algo, una nación que construye murallas no es una nación fuerte ni una nación con miedo, es una
Claro, David, al final. César, ¿me escuchás ahí? Te quería preguntar, ya que estábamos, porque fuiste tocando varias cosas que eran parte de mis preguntas y que ya creo que han sido respuestas en el poco tiempo, obviamente, que uno puede tener para comentar todo esto. Una era el sionismo, creo que se puede profundizar más, pero quería hacerte 3 preguntitas. Era más que nada, pensando en esto que decías, que los pueblos árabes estaban en armonía hasta que les ponen Israel básicamente ahí. ¿Cuál era tu opinión hoy de cómo se van, cuál es la perspectiva que van a tener, ¿no? Tanto Irán como Siria, Egipto? ¿Y qué importancia crees vos que tiene el canal de Suez a todo esto, no? Bueno, acá hay un tema muy importante. Creo que me hiciste 2 preguntas o 3 en la misma. Sí, me falta la tercera, pero te la quiero dejar para después. Son 2 en una. Bien. Lo bombardeamos, claro, entonces. Creo que primero me preguntaba un poco de la relación entre árabes y judíos antes del año 48, ¿cierto? Sí, o sea, sabiendo que había una armonía, o sea, que lo que yo tengo entendido que los conflictos eran más o menos entre los pueblos árabes, dirigiendo entre sunita y chiita, que en algún momento lo hemos hablado acá en Ocupando, está en los videos grabados, así que como que esto de que vos comentás de poner a Israel en medio de todos los pueblos árabes genera un conflicto y una unión de todos estos pueblos árabes, ¿no? Bueno, mira, te comento. Justamente, tenemos que volver a la historia. Los judíos y los árabes se han vivido en armonía a lo largo de los siglos y en varios lugares geográficos, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, los árabes conquistan la Andalucía, hoy en día llamada España, ¿no? Y se establecen allí por 8 siglos, casi 800 años, muchos de los comandantes de los ejércitos musulmanes eran judíos, es decir, no había contradicciones, no había enemistad. Es más, muchos de los judíos estaban viviendo en Palestina y la defendían al lado de los musulmanes ante las cruzadas que venían de Europa, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve la historia, observa que estos 2 pueblos, estas 2 grandes religiones, se han vivido conjuntamente hasta el año 1948. Y te quiero un punto más. Muchos de los judíos hoy en día, cuando miran a lo que se llama Estado de Israel, se avergüenzan de sus actos de genocidio que realizan y dicen, no, religión y sionismo son asuntos separados. Entonces, escuchar los mismos judíos y le dicen, no, mira, con este Estado nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, es muy buena hacer esa diferencia entre sionismo y religión y judaísmo, porque muchos creen que el conflicto es religioso cuando en realidad es más político, es más geopolítico. Y te digo una cosa más, es más un asunto europeo. ¿Por qué? Porque el antisemitismo viene de Europa, te das cuenta, los árabes también son semitas. Sí. Entonces, los judíos fueron expulsados de Europa de cierta forma, mediante el miedo, mediante el nazismo, ¿no? César, tengo una pregunta. Debido a la crisis humanitaria que se está realizando en estos momentos con casi 22.000 personas civiles muertas, todo el genocidio que se está llevando a cabo, ¿vos creés que estas manifestaciones en las universidades del mundo que están apoyando al pro-Palestina, crees que puedan tener injerencia y que se pueda decir un alto al fuego, por lo menos para poder, seguir evacuando gente? Que, o sea, esto está como tremendo. Y bueno, me pongo a pensar en esos niños, en esas familias, en esas pérdidas y todo lo que implique eso, pero en cada una de estas manifestaciones, ¿crees que van a tener eco como tuvo en su momento en la década de los 60, por ejemplo, en Vietnam, en Estados Unidos, como el movimiento hippie en su momento también, estaba a favor, de que termine la guerra? ¿Vos creés que se pueda revertir esta situación? Mira, el día de hoy contábamos con más de 34.000 víctimas mortales del conflicto. La mayoría de ellos
mujeres. Sí, Es decir, el ejército israelí dice que está luchando contra combatientes de Hamas, pero en realidad lo único que vemos son víctimas sí, civiles, ¿no? Acá hay un problema. Cuando estamos hablando de la presión que ejercen las universidades, que por supuesto esto se está escalando y expandiéndose en el mundo de una forma muy rápida debido tal vez a la globalización. Exacto. Iba a pensar que algunas universidades muy prestigiosas Sí. como Oxford, sí, Cambridge, sí, sí, algunas otras en Europa y en Estados Unidos iban a salir a marchar a favor de la causa palestina. Pero para responder directamente tu pregunta, no creo, si bien es un factor de expresión que visibiliza bastante Sí. la cuestión palestina y habla del genocidio, sí. pero no creo que haya un alto al Claro. fuego en Israel debido a algunos asuntos políticos Claro. que tienen que ver con la formación. Aún cuando le propusieron hacer un alto al fuego a Israel y aún sigue haciendo, o sea, las suyas, digamos, perdón, hablando así a lo llano, pero viste que hubo como un momento de decir el alto al fuego, pero ahí creo que en la zona de Al-Fatah puede ser, algo así creo que se llama. Ay, no me sale el perdón. Bueno, en esa parte supuestamente iba a haber como una negociación que incluso jamás había aceptado en cierto término, Claro. Pero Israel siguió bombardeando, entonces como ahí decís, no hay de la otra contraparte, pero tengo mi esperanza igual. No, ojalá sea así, Sí, ojalá sí. sea. El problema Es más, es totalmente político y lamentablemente racional. Sí, en el sí. sentido de que sí, el primer ministro de Israel, que por cierto es acusado de corrupción desde antes del genocidio y hoy en día está acusado y tal vez en cualquier momento emiten una orden en la Corte Penal Internacional para arrestarlo. ¿Cierto? Si él, obviamente él lo piensa de esta forma, ¿no? Y se pregunta que si él acepta este alto al fuego, se estaría rindiendo a Hamas, y estaría aceptando sus condiciones, lo cual lo hace verse ante el público israelí como un perdedor. Y es lo que él necesita hacer o mostrarse, ¿no? Él quiere salir de la guerra como un ganador, él apuesta a liberar a los rehenes mediante el uso de la fuerza. sí. Y hay que entender un poco la composición del gobierno israelí, que algunos dicen que si bien Hamas ha secuestrado a 133 prisioneros de guerra, el primer ministro de Israel es el rehén número 134, que es secuestrado por la derecha, por la extrema derecha israelí. Sí, sí. Por eso, yo creo que no se va a resolver fácilmente porque hay una combinación de problemas religiosos en cuanto a la actualidad, Sí, al territorio y económico. Por eso les preguntaba el tema del canal de Suez. Sí. Pero en las últimas horas se aprobó desde Europa incluir a Palestina, darle, no adentro, pero sí darle más autoridad sobre en la ONU. ¿Es así? Sí, claro. Creo que Eso fue. Sí, César. Sí, decía, claro, en la Asamblea General de la ONU, Sí. otro día creo que fueron 144 estados que han votado a favor de que Palestina sea un estado reconocido y soberano en la ONU, pero lamentablemente, no tenemos voto. En realidad fue un logro muy grande, porque antes esta cantidad de estados no pasaba. Pero lamentablemente esto depende del Consejo de Seguridad. Claro, que tiene Eso mayoría no de Estados Unidos. falta, claro, sí. Claro, Sí, y sí. aún nos hemos chocado varias veces con Claro. el derecho a veto por parte de Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí. No se trata de un alto de fuego. Pero también podemos observar cada vez más disidencias y diferencias entre el gobierno de Biden y el gobierno israelí, lo cual tal vez pueda facilitar algo más para los palestinos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a mí me gusta detenerme en eso que por ahí no sé si están así, pero yo tengo entendido que en Israel como que hoy está dividido en tercios,
no hay una aprobación sobre Netanyahu. No, como para la- nada. Y que dicho sea de paso, él está postergando las elecciones hace rato. Incluso con esto de la guerra, con lo que está pasando, Israel está llegando a una recesión, o sea, económicamente le está yendo bastante mal, así que también eso está, incluso, o sea, hay muchos sionistas en contra de lo que está pasando. Totalmente, si uno observa un poco el escenario regional, cuando ve que el Hezbollah en el Líbano ataca desde el norte, cuando Claro. ve que los houthis de Yemen Defienden. cortan el paso marítimo y por ende le cortan las arterias económicas de Israel, porque uno puede decir, es más, he leído un libro que dice que Israel no es un Estado con ejército, es un ejército con Estado. ¿Por qué? Porque justamente es una sociedad militarizada que cuando están en una guerra abandonan sus oficios, es decir, abandonan la actividad económica y entran a la guerra y van a la guerra. Entonces en estos momentos, mientras más dura la guerra, la sociedad y la economía israelí más sangra en términos económicos. Y es algo que lo golpea mucho al colono israelí, porque justamente él estaba acostumbrado a un estado de bienestar económico, ¿no? Sí, Y siempre estaba acostumbrado a tener una victoria militar en pocos días, ¿no? Fue la guerra de los días, del año 67. Hoy en día no pasa, ya llevan 8 años en el barro de Gaza, como dicen, y no logran salir y son acusados y tienen muchos problemas legales, económicos, sociales y políticos. Bueno, César, la verdad que nos diste un pantallazo a nuestra audiencia, la verdad, excepcional. Nos explicaste temas bastante complejos, de una manera Hermoso. Podría estar- hermosa. Podría estar todo el día, pero a mí me apasiona, sobre todo me gustaría entrar en temas como los pueblos árabes, pero la verdad que hermosa la poder esta entrevista ha sido Podemos hacer otro programa después con los pueblos árabes. súper sí. nutrida, porque pocas veces se escuchan estas cosas detalladas, Sí, sí. ordenadas, con paciencia, y te Exacto, agradecemos César de toda la el entrevista. contexto histórico es muy importante. Exacto, así que mil gracias y bueno, que también no a la guerra, no a estos momentos de deshumanización, creo que también eso es como lema de todo, digamos, de nuestro país, aunque estamos en un contexto también nosotros como argentinos con un presidente que también es pro-israelí, así que todo tiene... en contra del Estado palestino en la ONU. Exacto, eso también me estaba acordando que votó en contra del Estado palestino, pero bueno, así que bueno, muy amable de tu parte, un placer, estamos chochos, así que muchas gracias por todo, César. Por favor, placer es mío. Que tengan una Hasta luego, igualmente. Gracias. Chao, chao. Buenas jornadas.